Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25, las siguientes palabras. 1 Corintios, capítulo 1, 17 al 25. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Dios. ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están todos los escritores y los disputadores y los que se dicen en este mundo sabios? ¿Que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, como lo hizo con los mayas? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este pasaje fue el que me ayudó a mí hace 33 años a conocer a Dios. Después de haber estudiado diversas doctrinas, religiones, cultos, sectas, budismo, el islam, el catolicismo romano, judaísmo, etcétera, etcétera, cuando me enfrento con este pasaje, me doy cuenta que nos estamos enfrentando con un Dios cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, y que el intelecto del ser humano es absolutamente limitado. Y si nosotros queremos trascender o querer transgredir el límite del intelecto que Dios nos ha dado, acabamos locos. Como acabó Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Hitler, Sigmund Freud, Carlos Darwin. Todos estos hombres ateos trataron de entender el universo, el origen de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es el propósito y la razón y el sentido que la vida tiene que tener, y se enfrentaron con que no podían, a través de su investigación científica, ni tampoco de sus silogismos o tampoco de su conocimiento académico, llegar a la conclusión. Cristo tuvo que bajar del cielo, damas y caballeros, hace 2000 años, para Él del cielo bajar aquí, caminar entre nosotros y revelarnos a todos nosotros los pensamientos de su Padre, los caminos de su Padre, cuál es el origen de la vida, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Todos los demás líderes religiosos han sido seres humanos, como tú y como yo. Nadie pudo haber dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que la razón por la cual creó Dios el universo fue por el amor. Sin embargo, el amor no puede, ¿verdad?, ser limitado. El amor necesita tener libertad. Y cuando hay libertad, se implica también un riesgo. O sea, tú no puedes jamás, ni yo tampoco, obligar a nadie a que nos ame. No puedes obligar a tu esposo que te ame, no puedes obligar a tu esposa que te ame, no puedes obligar a tus hijos. El amor necesita libertad, necesita escoger voluntariamente, amar, someterse, seguir o adorar. Pero al mismo tiempo que Dios le da libertad a las criaturas, Dios corrió el riesgo para que cuando las criaturas abusaran de esta libertad, que es las malas acciones y lo que la Biblia llama el pecado, en ese momento la criatura se hacía responsable moralmente delante de Dios. Ahora que hubo estos crímenes en Connecticut
en Estados Unidos he sido bombardeado con correos preguntándonos que si Dios sabía que este muchacho iba a matar a 12 niñas y a 20 niños varones y a 6 adultos, 26 personas muertas, entre ellos el mismo asesino, muchacho de 20 años. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos decirle nosotros al mundo? Bueno, en el momento en el que Dios le da la libertad a una persona y la persona abusa de esa libertad, esa persona se hace responsable de esas acciones y no Dios. Dios no creó al diablo, Dios creó a un príncipe, ¿verdad? Maravillosamente dotado con sabiduría, con un conocimiento y una inteligencia que tal vez después de Cristo es la criatura más inteligente y sabia del universo, Satanás, y él se convirtió cuando abusó de esa libertad. ¿Qué les quiero decir? Que la respuesta a la maldad es el abuso de la libertad que Dios nos dio. Ahora, la pregunta es, ¿que acaso Dios no puede impedir que la maldad se precipite y se desboque? Si Dios impidiera que tú hicieras lo que tú haces y las cosas malas que yo hago y las personas que matan a los demás, si Dios interviniera en ese momento, coartaría y nos robaría la característica más grande que Dios nos ha dado, la libertad de escoger. En ese momento ya nos haríamos responsables moralmente. Por eso esa famosa frase de que los homosexuales nacen y que le echamos la culpa a los genes y que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer, ¿verdad? Le quita al hombre y le roba al hombre la responsabilidad moral. Porque en el momento que los genes tienen la culpa, el medio ambiente tiene la culpa, mis padres tienen la culpa, ya no soy responsable moral delante de Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, qué importante es que nosotros nos enfrentemos a la responsabilidad como agentes morales que somos delante de Dios y que las consecuencias de las acciones que tomamos siempre tendrán una repercusión en la vida eterna y en esta vida también. Cuando Dios le da al hombre la libertad y la criatura escoge rebelarse a las leyes de Dios, nos hacemos culpables inmediatamente de esta transgresión. Y esta culpabilidad, estas malas acciones que yo pueda cometer, no pueden ser atribuidas a Dios porque es el resultado del abuso que Dios le dio a esa criatura de su libertad. Este fue el origen entonces de la maldad. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que nos creó espiritualmente capacitados para tener contacto con Él. Pero que cuando el ser humano le rechazó en el jardín del Edén, Adán y Eva rechazaron sus leyes, el hombre se separó espiritualmente de Dios. Y la Biblia dice que desde Adán hasta nuestros días hemos nacido todos nosotros conscientes del mundo alrededor. Pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa tiene que trascender, no puede encontrarse dentro de mí la causa de mi nacimiento, ni la causa hacia donde yo voy, esta causa tiene que ser Dios. Esta línea de lógica elemental fue a la que concluyeron los griegos. Y la filosofía griega de la Edad de Oro hace 2150 o 2200 años antes de nuestros días, para nuestros días, nos damos cuenta que eran más inteligentes que los sabios griegos actualmente y que los filósofos del siglo XX. Hace poco que estuve en la Facultad de Filosofía en la universidad, yo reté a los profesores de filosofía y a los estudiantes con esta pregunta: ¿ustedes creen que la filosofía del siglo XX sobrepasa la filosofía de los griegos de la época de oro? ¿Hay alguien que pueda decir, soy más inteligente que Demóstenes, que Sócrates, que Platón? Entonces, ¿ha evolucionado la filosofía? En lo absoluto, no ha evolucionado. Seguimos especulando, seguimos hipotetizando, seguimos filosofando y nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Porque la verdad se encuentra en la persona del Hijo de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aun cuando el hombre, la Biblia dice que se separó espiritualmente de Dios, el hombre mantiene, dice en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 9, la imagen de Dios. No perdimos la imagen de Dios, está deteriorada dentro de nosotros. Y esta es la razón. Cuando el hombre perdió y se separó espiritualmente de Dios, el hombre, por traer la eternidad
como decía Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Inventamos las religiones. Y el budismo, el zoroastrismo, catolicismo romano, el islam, el mormonismo, llámale la religión que tú quieras, todas las religiones del mundo tienen el mismo factor común denominador. Sin ninguna excepción, todas las religiones te enseñan que necesitas portarte bien para entrar al cielo o para agradar a los dioses y, en segundo lugar, sacrificios humanos o algún tipo de sacrificio, irte de rodillas durante 1 kilómetro para que te acepte Dios y te diga: mira, Señor, mis rodillas sangrando, ya viste todo lo que estoy haciendo por ti, sana por favor a mi hijita, o trae a mi esposo que se fue, o trae a mi esposa que me dejó. Todas estas características paganas de las religiones son el factor común denominador. Y de repente abrimos la Biblia y nos encontramos con un mensaje totalmente, diametralmente opuesto a las religiones inventadas por nosotros. El mensaje de la cruz, el mensaje de la Biblia dice así: ven cómo estás a la cruz y tus pecados son perdonados por la fe en lo que hizo Cristo en esa cruz. Esta sabiduría hace pedazos el conocimiento humano, porque por naturaleza anhelamos nosotros hacer algo para poder entrar al cielo. Como una vez una persona muy religiosa en un debate en televisión me agredió diciéndome: es que ustedes los cristianos la ponen muy fácil, nada más creer y ya, ¿verdad? No, no solamente es nada más creer, es que cuando tú crees verdaderamente, después de que crees y que tienes la salvación, el fruto de tu relación con Dios son las buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para que Dios nos acepte, hacemos buenas obras como resultado y como el fruto de que ya tenemos dentro de nosotros la salvación. Por más buenas obras que tú hagas, puedes haber hecho 5 asilos, haber construido 50 orfanatorios, darle todo el dinero a los pobres. Lo que hagas en la vida no te puede aceptar Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y tiene el mensaje que la única forma que somos aceptados es a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y de eso se trata el desarrollo precisamente de esta conferencia. Vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer que el apóstol Pablo cita en el versículo 18 que este mensaje es locura. Este mensaje es algo que la gente no acepta de inmediato, como los griegos en los tiempos de Cristo. ¿Cómo puede este hombre decir que es el Hijo de Dios colgado en un madero, cuando nuestros dioses eran poderosos? Llegan los judíos: pero es que no puede ser que este hombre sea el Hijo de Dios. La misma Torá nos enseña en Deuteronomio que maldito es el colgado en un madero. No puede ser el Hijo de Dios. Tanto los judíos como los griegos, o sea, los representantes de la religión como de la filosofía, chocaron cuando Jesús colgaba y abría sus brazos en la cruz. Y todos consideraban una tragedia. ¿Cómo puede llamarse Dios este hombre? Si Dios es Dios, que se salve a Él mismo, que su Padre venga y que lo salve. ¿Cómo permite su Padre que le pongan espinas en la cabeza, que le agujeren las manos de los pies, que lo hagan un guiñapo humano? Porque era un guiñapo humano Cristo en la cruz del Calvario. Y esta intelectualidad de los griegos y de los judíos chocó con el mensaje, porque en esa cruz se encontraba la sabiduría de Dios, haciendo loca la sabiduría de los seres humanos. El contenido y el mensaje de la cruz es debido a que la Biblia dice que si tú quieres hacer la paz con Dios, si tú quieres conocer a Dios, no lo puedes hacer más que a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Dice en el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 16, mediante la cruz reconcilió. En la cruz el Hijo nos unió a su Padre en un cuerpo, matando en ella las enemistades. En Colosenses 1, versículo 20, dice la Biblia: y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Damas y caballeros, no tenemos que andar buscando sacrificios, no tenemos que andar buscando filosofías y la cultura de los mayas y de los toltecas y de los griegos y de los romanos.
no hay nadie que se pueda comparar con el Hijo de Dios. No hay ningún líder religioso que haya dicho las palabras que Cristo dijo. El impacto de Jesucristo en la historia es tan abrumador y tan asombroso que es el único personaje del cual se celebra su nacimiento ahora en Navidad. Jamás nadie se acuerda cuándo nació Buda, ni Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni tu padrino Walter Mercado. Nadie sabe cuándo murieron, nadie para, hasta los ateos descansan. ¿Y qué pasa en este tiempo de Navidad? Aunque sabemos que no fue el 24 cuando Él nació. Cristo nació en el mes de Tishri, en el hebreo, que es el mes entre septiembre y octubre. Cristo nace en septiembre, no en Navidad. Pero no importa el mes que haya nacido, necesita nacer en tu corazón. Pero qué importante es cuando nosotros nos damos cuenta que en esta época de Navidad, ¿cuál es la tradición? Los regalos. ¿Por qué nos regalamos unos a otros? ¿De dónde viene esta tradición de que le tengo que regalar a mis primos, a mis cuñados, a las personas que amo, con las que simpatizo, las que me han hecho un favor, a las que les estoy agradecido, les doy un regalo? ¿De dónde viene? De la Biblia. No viene de ningún libro religioso más que de la Biblia. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Dios fue el primero que nos regaló. Cristo es el don de Dios a nosotros. Dios nos da a su Hijo y permite que lo cuelguen y que lo destrocen en la cruz por el amor que nos tenía. No escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De ahí viene la tradición de los regalos. Y cuando decimos feliz Navidad, yo siempre les digo de broma, bueno, la palabra Navidad significa nacimiento, natividad, nativitos en el latín. Entonces, ¿de qué me está celebrando si yo soy el 7 de junio, no el 24 de diciembre? Bueno, es la tradición, ¿verdad? Pero siempre nos decimos feliz Navidad, o sea, feliz nacimiento. Feliz Navidad es de Cristo, Él fue el que nació, no nosotros. Pero es la tradición en la que hemos nosotros llevado a cabo, y la Biblia nos muestra claramente que fue en la cruz donde Dios hizo la paz con el ser humano. La Biblia dice que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Y cuando queremos acercarnos a Dios, es como un muro que se levantó entre nosotros y entre Dios. Este muro se llama, Shakespeare le llamó el defecto trágico. Sigmund Freud, el medio ambiente. Carlos Marx, la lucha de clases. Le hemos bautizado al impedimento del hombre para acercarnos a Dios y el problema del hombre de múltiples razones. Pero la Biblia le llama pecado. Entonces, este muro que está entre tú y entre Dios, nadie lo puede quitar. Las religiones son inventadas para tratar de brincar y alcanzar a Dios. Y ninguna religión puede alcanzar a Dios. Cristo viene y rompe el muro de separación que es el pecado. Y ahora la humanidad, muerto Cristo en la cruz, podemos acercarnos en la cruz, nunca fuera de la cruz. Es en la cruz donde Dios hace la paz con nosotros como seres humanos. Donde el Hijo nos reconcilia con su Padre mediante el derramamiento de la sangre de su cuerpo. No hay ninguna otra manera, ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre del Hijo de Dios. Ahora muy bien, dice nuestro pasaje de 1 Corintios que aunque es locura a los que se pierden, a nosotros es el poder de Dios. Porque Dios había profetizado en el libro de Isaías 750 años antes de Cristo que Él iba a destruir la sabiduría de los hombres. Por favor, esto es muy importante. Dios no iba a permitir que nosotros inventáramos la forma de acercarnos a Él. Era Dios el que tenía que poner los términos si es que Él es el creador. Nuestra fórmula es, sigue tu religión, tu miércoles de ceniza, bautízate, el domingo ve a tu religión y del lunes al sábado te portas como el hijo del anticristo. Esa es la religión, o sea, la religión te permite hacer todo lo que quieras mientras cumplas con ella. Mientras cumplas los ritos, puedes tener un amante y ser religioso. Puedes tener 2 amantes y ser católico. Puedes ser borracho, parrandero y jugador, pero el domingo tomas la comunión. Bueno, todo esto es la religiosidad a la que Cristo vino a atacar, damas y caballeros. Y era en la conducta de los fariseos. Y Él les llamó hipócritas, porque de labios me honran, de la boca para afuera, pero su corazón, dijo Cristo,
su corazón. Yo vengo a ver las intenciones de tu corazón, los motivos por los cuales hace las cosas, no las acciones externas, sino me interesa la condición de tu corazón. Y tu corazón, dice Cristo, está corrompido. Sepulcros blanqueados, por afuera tienen el manto de que están persinados, Virgen de la Macarena y del Socorro, pero por dentro son un nido de víboras, amargados, resentidos, llenos de odio, con ambiciones, etcétera, etcétera. Y este mensaje fue el que hizo que los religiosos lo levantaran y lo colgaran en una cruz, porque para ellos fue locura. No querían aceptar el mensaje de Dios, que era a través de la sangre en la cruz como podíamos nosotros ser aceptados. Vemos nosotros entonces que la cruz destruye la sabiduría humana. No somos nosotros los que inventamos y decidimos cómo entrar al cielo. Es Dios el que estableció los términos en la Biblia. Y vemos de qué forma esta sabiduría es destruida. Número 2, la cruz de Cristo expone la vanidad y la limitación del razonamiento humano. El ser humano, como decíamos, busca encontrar los misterios de la vida. Y se ponen en flor de loto, se van a cargar energía a Yucatán, que los carguen de energía, se van con los mayas, se van a los Himalayas, se van con los hindúes, a través de la meditación trascendental, otros a través del LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, otros con drogas, pero queremos conectarnos con el más allá, con esa fuerza, y comenzamos a inventar cosas porque algo en nuestro espíritu nos dice que algo trasciende la humanidad y el mundo físico que nos rodea. Ese algo es la eternidad. Los egipcios ponían a sus muertos con comida y con sus armas. ¿Quién les dijo a los egipcios que había vida después de la vida? No ha existido una tribu, una civilización que no haya creído que hay vida después de la vida. Los mismos aztecas, toltecas, tlaxcaltecas, chichimecas, aucas, cualquier civilización en la historia siempre ha tenido algo que les dice, hay algo después de esta vida. Dice la Biblia en el libro de Job, que cuando nosotros tratamos de buscar a través de nuestra sabiduría, de nuestro razonamiento, de nuestra investigación científica, vamos a chocar, porque la mente es limitada. En el libro de Job encontramos a un hombre que perdió todos sus bienes materiales, un hombre que perdió a sus hijos, y la Biblia nos corre las cortinas en el libro de Job, que tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis, la época de los patriarcas, y nos muestra que lo que estaba sucediendo aquí en la tierra tenía una repercusión espiritual. Había una confrontación cósmica entre el bien y el mal en el cielo, y se estaba librando aquí abajo en la tierra. Job fue un hombre que perdió absolutamente todo, y en su intelectualidad trató de encontrar la razón de por qué Dios había permitido que le quitaran a sus hijos. ¿Por qué Dios había permitido que permitiera su trabajo, que perdiera su trabajo? ¿Por qué Dios había permitido una enfermedad que tenía de la punta de los pies a la punta de la cabeza, una sarna maligna, tremenda? Y sin embargo Job comenzó a caminar en la vida preguntándose, Señor, ¿habrá algún pecado en mi vida? Llegaron 3 filósofos, sus amigos, y le dijeron, sí, tiene que haber un pecado por la maldición que has recibido. Si te pasó eso es porque hay una maldición en tu vida. Y sin embargo Job, a pesar de que no entendía la razón de lo que estaba pasando en este mundo, Job concluyó y dijo en el capítulo 37, versículo 19 y 20, muéstrame lo que he de decir, porque no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Damas y caballeros, ¿cuántas veces buscamos respuestas? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el tsunami en Indonesia se llevó al 65% de los niños menores de edad? Murieron en el tsunami, el 65% eran niños menores de edad. Una vez cuando compartí el mensaje de Dios y las tragedias, me volvieron a agredir con estas preguntas. ¿Por qué si Dios es bueno, permitió a todos esos niños llevárselos? Y yo les contesté, en Indonesia, Jakarta y toda esa zona del Asia,
es la zona del mayor paganismo e idolatría, brujería, prostitución y tráfico de humanos. Dios en su misericordia se llevó a todos esos niños para que no crecieran como sus padres. Para nosotros es una tragedia, no, si hubieran quedado aquí a vivir, que crecieran prostitutos, prostitutas, rebeldes, borrachos, parranderos, jugadores, drogadictos y que nunca conocieron a Dios. Ese era el anhelo de nosotros si se quedaban vivos, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y cuando Dios se lleva a alguien de este mundo, Él es el soberano Dios. Oye, ¿quién le va a decir a Dios qué haces? Él es el único que nos puede quitar la vida y todos nosotros estamos sentenciados a morir. Unos de ustedes van a morir en un avionazo, otros van a machucar un tren, otros va a ser un tractor, lo va a hacer papilla, otros de cáncer en el hospital, otros saliendo aquí a lo mejor les da una embolia, un ataque al corazón, otros una bala perdida, otros en su cama tranquilos, pero todos nosotros tenemos que morir. Pero cuando mueren 60 en un avión, cuando mueren 300 en un trenazo, le llamamos tragedia. Todas esas personas tenían que morir algún día, pero como murieron juntos, es una tragedia para nosotros. ¿No es verdad? Pero todos los días están muriendo. ¿Cuántas personas mueren diario? Millones de personas. Diario están muriendo. Pero le llamamos tragedia cuando morimos todos juntos, porque no nos gusta morir juntos, ¿verdad? Queremos todos morir en nuestras camas, pero millones de personas mueren todos los días, porque es la ley de la vida. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, dice Hebreos 9:27. Entonces Job dijo, yo no puedo ordenar mis ideas porque mi mente está llena de tinieblas. Y ese es el problema de Friedrich Nietzsche. Ese es el problema de Sigmund Freud. Voy a comenzar poco a poco. Sigmund Freud toma a las personas, pacientes de neurastenia, ¿y qué hace Sigmund Freud? Le dice a su mamá, ya no me leas la Biblia, no quiero saber el mensaje de Dios. Déjame, por medio de mi investigación científica, llegar a concluir o a diagnosticar el problema de la irracionalidad y de las personas que se comportan no normales. Entonces los hipnotiza Sigmund Freud y los lleva del consciente a la inconsciencia para que a través del subconsciente poderlos regresarlos al inconsciente para regresarlos al consciente. ¿Me van siguiendo? Ya se le están fundiendo los fusibles, ¿verdad? Más sencillo, los hipnotiza para pasarlos del consciente al inconsciente, y ya en el inconsciente, en la mente subconsciente, él creía que tenían traumas que habían adquirido, y al regresarlos otra vez, borrarles a través de del hipnotismo sus problemas mentales. Sin embargo, fracasó rotundamente Freud. Era un hombre que a la 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana, se levantaba gritando, empapado en sudor, gritándole a su esposa, se me aparece. Las mismas alucinaciones que tuvo Freud, las tuvo Adolfo Hitler. Era otro hombre que se levantaba a las 2, 3 de la mañana gritando que había gente que lo quería ver. La Biblia le llama demonios. Friedrich Nietzsche dijo, la moral y la ética cristiana es de los débiles. Tenemos que crear el superhombre. Su libro Zaratustra, así hablaba Zaratustra, el anticristo. Y Nietzsche a los 42 años se vuelve homosexual. Lo internan en un hospital psiquiátrico al que dijo, Dios está muerto. El cristianismo es una filosofía y una ética débil. No es para nuestra vida. Tenemos que crear un superhombre que en lugar de debilidad y en lugar de humildad sea un hombre orgulloso y que pueda superar a todos los demás. Hitler agarra los escritos de Nietzsche y los cree y comienza a tratar de crear la raza aria como la superraza de Europa para tratar de hacer a un lado a los judíos, a los homosexuales, a los negros, a todas esas personas que no eran blancas ni de ojos claros. ¿Cuál fue el problema de todos ellos? Bueno, cuando Nietzsche muere loco en el psiquiátrico. Y dicen que en su casa de Alemania, en Berlín, cuando murió Nietzsche, decía arriba, Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Jean-Paul Sartre, otro hombre, filósofo de los 60, padre del existencialismo, ¿qué dijo Sartre en su libro La náusea y el muro? Que he llegado a un momento, sinceramente dijo Sartre, en el cual yo no encuentro respuestas. He estado luchando y demostrando que un Dios que no existe es una aberración intelectual. He
gastado mi vida demostrando que algo no existe. Sartre llega a la conclusión de que él mismo era un filósofo fracasado, porque nunca pudo transgredir ni traspasar los límites de la razón. Dice la Biblia, hace 2800 años, las tinieblas cubren la mente del ser humano. Y no es hasta que Cristo, en la forma del Espíritu Santo, viene a tu vida y a mi vida, que nos va quitando las tinieblas y nos va corriendo la cortina de una dimensión que el ser humano en su intelectualidad jamás podrá traspasar sin Cristo dentro de tu vida. Por eso las personas llegan con la Biblia, esto es un libro hecho por hombres, este libro tiene contradicciones, y cómo un Dios manda matar a los cananitas, y cómo hay tantos genocidios aquí. La mente natural choca contra los pensamientos de Dios, y el problema no es Dios, es tu mente limitada y finita con la cual naciste por el pecado humano, el cual en la cruz Cristo nos vino a quitar. Hace muchos años había un hombre llamado Agustín de Hipona, en el siglo segundo, tercero de la era cristiana. Agustín fue un gran pensador de la iglesia romana, y un día iba caminando por la playa Agustín, pensando, ¿por qué Dios, si es todopoderoso, permitió crear el mal? ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, no acaba con el mal? ¿O no es todopoderoso? Entonces, si no acaba con el mal, conclusión, no es todopoderoso, porque si fuera todopoderoso, acabaría con el mal. Y este razonamiento es normal y no es pecado. A Dios no le enoja que nosotros nos hagamos y nos cuestionemos. Todo lo contrario, para eso nos dejó la Biblia, porque aquí se encuentran las respuestas. Bueno, Agustín iba caminando en la playa. ¿Por qué permitió Dios que el diablo tenga libertad y atacarnos y tentarnos? Y se encontró un niño que corría al mar y en un hoyo le echaba el mar en el hoyo. Y el niño corría al mar y ponía agua en sus manos y le echaba en el hoyito. Y le pregunta Agustín al niño, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y le contesta el niño, estoy tratando de meter el mar en ese hoyito. Y le contesta Agustín, oye, qué niño tan bruto y tan tonto, ¿cómo se te ocurre a ti? El mar es mucho más grande que ese hoyito. Y se para el niño y le contesta Agustín, por los pensamientos de Dios son más grandes que la jicarita que tienes aquí. Y Agustín jura, ¿verdad?, que era un ángel en la forma de un niño la que le dio esa lección. Y desde entonces Agustín comenzó a entender algo que es básico y que es absolutamente fundamental para conocer a Dios: la humildad. Si no reconocemos nuestra incapacidad y nuestra limitación intelectual y humana y científica y tecnológica, entonces nos volvemos dioses. Y si no reconoces que necesitas a Dios y que hay algo que va mucho más allá de tu comprensión y de tu intelectualidad y de tu razonamiento, a pesar de tus títulos honoríficos que tú tengas, eres un soberbio. Y es la soberbia humana intelectual la que hizo que Freud, Nietzsche, Carlos Marx, Stalin, Hussein, Gaddafi y todos los dictadores y todo el mismo perfil psicológico de todos los grandes que se han creído dioses, Alejandro el Magno, todos estos hombres en la historia se ensoberbecieron, y cuando llegaron a las alturas, cuando subes arriba, ya no hay aire. Entonces allá se marearon. Todos los que se sientan en la silla presidencial y en el trono se marean. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para subir a la cúspide ni del éxito, ni de la fortuna, ni del dinero sin Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y ese Dios que estás buscando en tantos conceptos y en tantas religiones se encuentra en la cruz. Porque es en la cruz donde Él nos habló. Y es en la cruz donde lo podemos encontrar. No hay otra forma, dice la Biblia, más que la cruz. Dice en segundo lugar que la cruz destruye la sabiduría porque nos revela la raíz de nuestros problemas. Cuando nosotros damos consejería matrimonial, siempre llegan los matrimonios. Mi marido con cara de avestruz, esto y esto y esto. Y la señora, pues, no, es que ella con la cara de caimán que tiene mi esposa, y vemos al hombre y vemos a la mujer, siempre culpando o a uno o al otro. ¿Y cuál es la filosofía y la sabiduría salomónica de la Biblia?
Cualquier persona que viene a consejería, siempre comenzamos preguntándoles, ya no me digas nada de tu esposa o que tu hijo se fue. Tú, ¿cómo estás con Dios? Siempre tratamos de buscar y arreglar la vida de los demás. Ay, por favor, oren por mi abuelita, oren por mi hija que se fue a la prostitución, o mi hija cogió las drogas, pero tú, ¿cómo te encuentras? ¿Quieres cambiar la vida de tu familia cuando tú estás lleno todavía de podredumbre? Cuando tú cambies y cuando aceptes a Cristo, tendrás el poder de orar. Dios te va a escuchar y tus oraciones harán que tu familia pueda cambiar. Pero si no cambiamos nosotros interiormente, ¿por qué estamos buscando siempre echarle la culpa a alguien más de nuestra infelicidad y de nuestra tragedia, de nuestra amargura y nuestras decepciones y desilusiones? Esa es la mente humana, siempre buscando la irresponsabilidad para hacernos víctimas de las circunstancias. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, algo que no le gusta a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra que no tenga al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico de la psicología y a la conclusión que llegó Freud? Que el problema se encuentra, ¿dónde? En la psique. El problema se encuentra en la psique. Freud, si hubiera tenido la humildad para hacerle caso a su madre, que le leía la Biblia, hubiera pasado y dado un brinco y se hubiera descubierto que el problema no está en la psique, está en algo mucho más profundo que la Biblia llama el espíritu. El problema humano es espiritual, no es mental. La mente está funciona como funciona, y la mente hace lo que hace porque el espíritu está enfermo. Y no es hasta que el espíritu sea sanado, damas y caballeros, que tu mente puede comenzar a ser normal. Todo lo que le llaman manías depresivas, psicótico, esquizofrénico, paranoico, etcétera, etcétera. Frases con las cuales se ha clasificado los problemas mentales, la Biblia le llama el origen está en el pecado. Cuando nosotros transgredimos las leyes morales de Dios, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, afecta nuestra mente. Nos comenzamos a desintegrar. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para autogobernarnos ni ser autónomos. Fuimos creados ante un Creador, ante el cual somos responsables, ante el cual después de nuestra muerte le daremos cuenta de todos nuestros pecados, y ese Creador quiere en esta mañana tomarte la mano, que veas la cruz y venir a tu vida como tu Señor y Salvador. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando tú vas con el psiquiatra, con el psicólogo, con mucho respeto, no hay una terapia. El psicólogo te dice, mire doña Juana, usted está así porque la violaron, usted es frígida porque la violaron, por eso no disfruta el sexo con su esposo, usted es así porque a ti también te violaron y por eso ahora te gustan los hombres, usted es así porque creciste en un prostíbulo, como Lee Harvey Oswald, el que asesinó al presidente Kennedy. En 4 orfanatorios creció sin padre y sin madre. ¿A qué llegaron a la conclusión? Pobre Harvey Oswald, él no tiene la culpa, es víctima de su medio ambiente. Discúlpeme, pero la Biblia no dice así. Cuidado cuando los derechos humanos victimizan a las personas culpables de sus acciones. No siempre se manda a la persona al hospital para que la psiquiatría lo ayude. Somos responsables y tenemos que pagar por lo que hicimos en esta vida o en la otra vida. Entonces, la Biblia nos muestra que hay una maldad dentro de nosotros, se llama pecado. Y este pecado es engañoso, nos engaña y nos dice, el dinero es la felicidad. Deja a tu esposa y vete con una más bonita. Deja eso y aspira al poder. Llega al poder político y llega a ser senador y todo para que puedas, y ya que llegas ahí, y ya que alcanzas la cúspide, y ya que estás en la punta de la montaña, después ¿qué sigue? ¿Quieren más poder? Ya fui presidente, ya fui rey. ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo acaban todos estos hombres, artistas de cine que llegan a la cúspide? Ya tuvieron miles de personas como Elvis Presley, que tenía 500 muchachas esperando acostarse con él en Memphis, Tennessee. 500 mujeres. ¿Cuántos de ustedes, galanes, no están esperando eso?
Si tuviera 3 o 4, ¿verdad? Mejor que mi esposa, sería feliz. Si tuviera una casa mucho mejor, sería feliz. Si pudiera alcanzar ese nivel en el cual está mi cuñado o mi tío, será feliz. Siempre queremos que aquí se encuentra la felicidad. Y Cristo dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Y ya que tengas eso que tú anhelabas, te vas a dar cuenta que sigues vacío dentro de tu corazón. Porque fuimos creados para Dios. Por eso la eternidad nos llama a hacer contacto con algo que trascienda nuestra humanidad. Dice la Biblia que el problema del hombre es el corazón, el pecado. El psiquiatra te puede decir cuáles son tus problemas y el origen de tus problemas, pero escúcheme con mucha atención. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo te puede dar una terapia para curarte. Todos usan chochos. Ecuanil, Valium, Prozac. ¿Para qué? Para tratar de bajar o nivelar tu estado químico supuesto y creer que ahí está el problema en tu organismo. Tu problema es un problema de pecado. Es algo que no has arreglado con Dios desde hace muchos meses o hace muchos años, lo que ha afectado tu manera de pensar. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos y los psiquiatras? Drogan a la gente y dejas de Guatemala, sales a Guatepeor. Te conviertes en un drogadicto. Ah, sí, hermano, pero con receta médica, me tomo 3 gramos de Ecuanil diarios. Y ya con eso ya no son drogadictos. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo vino a darnos su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. En la cruz, Cristo colgaba entre el cielo y la tierra y le dieron vinagre y no lo quiso tomar. Porque Él no quería ningún anestésico, quería en sus 5 sentidos morir y pagar por nuestros pecados. Él aceptó todo lo que el mundo le ofrecía porque Él tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Y finalmente, el mensaje de la cruz de Cristo nos habla de 3 cosas importantes. En primer lugar, del amor de Dios. ¿Cómo podía Dios demostrarnos que nos amaba? Alguien me dijo, yo quisiera que Dios me mostrara su amor y que sanara a mi papá, que sanara a mi hijo, que me diera dinero, que me diera un mejor trabajo, que me fuera a Orlando estas vacaciones, que fuera a Disneylandia, etcétera, etcétera, o que hubiera sanidades en mi familia. Todas estas cosas son carnales de acuerdo a la Biblia. De tal manera amó Dios que nos dio su vida en una cruz. Si tú quieres saber cuánto te ama Dios, abrió sus manos y te dice en esta mañana, te amo. Así es cuánto te amo. No dándote nada más que mi propia vida. Y no hay mayor amor que el que da su vida por los demás. Así dice la palabra de Dios. Entonces, en el amor de Dios, ¿verdad?, nos damos cuenta que el que no conoció pecado, Cristo se hace pecado por nosotros. Y ahí en la cruz del Calvario grita, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en la cruz, algo misterioso pasó. El Padre se separa del Hijo y el Hijo queda solo en la cruz. Cuando tus pecados eran puestos y mis pecados sobre su cuerpo, no sobre su espíritu, sobre su cuerpo, porque Dios no puede morir. Y ahí Cristo en la cruz del Calvario se separa de su Padre, es enterrado, vacía su vida y resucita a los 3 días. Y ¿saben una cosa? Si Cristo no hubiera resucitado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy honrado? ¿Para qué quiero buscar las características morales de mi vida? ¿Para qué quiero ser una persona honesta si el que no tranza no avanza? Pero cuando la Biblia nos muestra que hay un juicio, el juicio viene después de nuestra muerte y la resurrección de Cristo nos garantiza que vamos a volver a vivir. No somos como los animales, en la tierra no acaba todo, ni en la tumba. Cuando tú mueres se sale tu espíritu y tu alma. Génesis capítulo 35, tu cuerpo lo pueden cremar, se lo pueden comer los tiburones, puede morirte quemado en una casa, no importa lo que tu cuerpo le hagan, puede caer un avión y quedar desparramado tu cuerpo por todo un campo, no importa el cuerpo, es el envase, es la cárcel donde está nuestra alma y nuestro espíritu.
Al morir el cuerpo se deshace o se lo comen los gusanos, pero sale de nosotros como la mariposa. Comenzamos a ser libres por primera vez y nos damos cuenta que valió la pena vivir para Jesús. Que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que dichosos y felices los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Que anhelamos en nuestro corazón todos los días decirle: Cristo, ven pronto por nosotros. Sácanos de esta prisión que es del cuerpo, para que tengamos un cuerpo resucitado, incorruptible, semejante al cuerpo de la gloria tuya. Qué maravillosa esperanza nos da la Biblia, no los mayas. Virgen de la Macarena. En segundo lugar, Dios nos habla en la cruz de su sabiduría. Dios escoge este mensaje: crean en mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, cayó de rodillas y comenzó a transpirar sangre por su piel. Y en ese momento entró en un estado de tensión tan profundo, tan inexplicable, que se llama hermatodosis científicamente, lo que le pasó a Cristo cuando la sangre sale de las células y de la piel. Y Cristo le dice a su Padre: Padre, si es posible, en otras palabras, ¿no hay otra forma de salvarlos? ¿Por qué no les dices: mis chiquilines, pórtense bien, mis nenes, cada quien siga su religión, y entonces todas las religiones llevan a mí, y todas las religiones que ustedes han inventado, ¿verdad?, son buenas, y al final los voy a recibir? Eso no es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de las religiones y del paganismo. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y qué le dijo el Padre? Soy infinitamente sabio, el Dios creador de los cielos y la tierra. No hay otro camino. Tienes que morir en una cruz. El justo tiene que pagar por los injustos, el inocente por los culpables. Este mensaje es locura a los que se pierden, pero poder de Dios a los que se salvan. Un día en una universidad aquí cerca de Satélite, estaba compartiendo yo el mensaje de la creación o la evolución y demostrando lo anticientífico de la evolución y las evidencias científicas de la Biblia, cuando el maestro universitario enfrente a los alumnos me quiso ridiculizar diciéndome: ¿a poco ustedes de los que creen que Adán y Eva? Y yo le contesté: ¿y a poco ustedes de los que creen que venimos del chango? ¿Cuál es más locura? ¿Cuál es más locura? Señores científicos que nos acompañan, intelectuales que nos acompañan. Tú te llamas científico, te llamas intelectual y ateo, y crees esas tonterías cuando no hay una evidencia científica que tengamos una selección natural ni que vengamos de los animales. Una sola cambio genético entre una mutación entre una especie y otra especie no existe. Por eso se llama teoría de la evolución. Pero eres ateo y lo crees, eres doctor y lo crees. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia. Entonces atacan este mensaje. ¿A poco Adán y Eva? ¿A poco crees el Génesis? Pues ¿a poco crees que vienes de chita? Tal vez por eso te portas como te portas. Y finalmente, Cristo nos habla en la cruz de la profundidad del pecado. Si hubiera habido otra manera en la que hubiéramos podido ser salvados, Dios nos lo hubiera dicho. Pero la Biblia es bien clara: no hay otro nombre, no hay ningún santo, ningún papa, ningún cardenal, ningún padre, ningún pastor, ningún líder religioso, no hay nadie que nos pueda salvar más que el nombre de Jesucristo. Nada más. Este mensaje es radical. Para muchos, intolerante, como me han dicho en debates con religiosos. Es que usted es un intolerante, me han dicho. Les digo: es que el budismo es ateo. El judaísmo todavía cree en la Torá, y profesan, ¿verdad?, que rechazan a Jesucristo. El Islam dice que Cristo no es Dios. Y les digo a todos los religiosos: entre ustedes mismos no se ponen de acuerdo. Ninguna religión coincide. Entre ellos se atacan. Entonces, ¿cuál es la verdad de todas las religiones? El cristianismo no es una religión, ni está considerada como una religión, sino como una relación personal, viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios.
Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser protestante e irte al infierno. Puedes ser mormón, testigo, presbiteriano, bautizado y remojado. Y condenarte eternamente. ¿Por qué? Porque no es la religión la que salva, entiéndelo, es la persona de Cristo en la cruz. Y no es hasta que tú lo aceptas que Él puede salvar y cambiar tu vida. Y finalmente, en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, damas y caballeros, tenemos un mensaje a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual estamos oyendo en esta mañana. Estas palabras son palabras de vida, no son palabras intelectuales a tu cerebro. Estas palabras de la Biblia entran y penetran en lo más profundo de tu espíritu. Por eso ahorita te sientes conmovido, porque es Dios a través de la Biblia, no yo, es la Biblia. Yo solamente te digo lo que la Biblia dice, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Y estas palabras son las que pueden transformar tu vida y darte la fortaleza para seguir adelante hasta que Él venga por nosotros. Te van a levantar de la depresión en la que veniste, te van a dar esperanza. Te dejó tu esposa, te dejó tu esposo, te dejó tu perro y tu perico. Tus padres, eres huérfano, no conociste a tu padre, nunca tienes a madre. Hay un Dios que es nuestro Padre Celestial y quiere entrar a tu vida en esta mañana y quiere transformar tu corazón y quiere decirte que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que te dice en esta mañana: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, dijo Jesús, a prepararles lugar a ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo algún día. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá eternamente. Yo soy el pan que descendió del cielo, que alimenta tu alma, porque no solo de trabajo vivirá el hombre, no solo te levantas y trabajas, te acuestas y trabajas al amanecer. ¿Y para qué trabajas? Para hacer dinero. ¿Para qué quieres dinero? Para mantener a familia. ¿Para qué quieres mantener a familia? Para que se mantengan bien. Y así el ciclo, y pasas, naciste en tinieblas, vives para trabajar y te mueres trabajando en tinieblas sin haber conocido nunca la verdad, ni el propósito, ni el sentido que tu vida puede tener si en esta mañana le entregas tu vida a Jesucristo. No es hasta que hacemos la paz con Dios y le decimos: Padre, creo en esa cruz, en lo que Él hizo en mi lugar. Te acepto, Cristo, como mi Señor y Salvador, que en esta mañana sales transformado por esa puerta. Y de aquí en adelante vas a vivir de milagro en milagro, porque Dios te va a escuchar. Él no escucha a los pecadores, pero Él escucha a los que oran en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran venir a la cruz? No les pido que vengan a ninguna religión, vengan a la cruz, hagan la paz con Dios mediante el sacrificio de su Hijo. Y así como están, les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Los que gusten pueden inclinar su cabeza y decirle a Dios en su corazón: en esta mañana, ninguno de ustedes ha venido por coincidencia. Tú tenías una cita en la misericordia y en el amor de Dios por tu vida para escuchar este mensaje de la cruz y del poder de Dios para la salvación de tu alma. En esta mañana en la que tu alma ha sido preparada por el Espíritu Santo, no le rechaces. No endurezcas tu corazón más. Ábrele tu vida a Jesús y dile ahí, con todo tu corazón y con toda tu alma: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz tú pagaste en mi lugar lo que yo debería haber pagado. Con tu sangre me has lavado y te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre
y creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos para darme hoy la esperanza de que cuando yo muera, moriré en paz. Porque he hecho la paz contigo hoy mediante la muerte de tu Hijo, y me has dado la esperanza de resucitar en el día del juicio para presentarme delante de ti sin tener nada de a qué avergonzarme, porque todo lo hizo tu Hijo Jesucristo en mi lugar. Señor Jesús, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. El libro de los libros, la Biblia. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque ustedes verán a Dios. Dichosos y felices los que lloran en esta mañana por sus pecados, que se han arrepentido sinceramente de su vida y que le han dicho a Dios esta mañana: Señor, perdóname. No puedo pagar con nada las maldades que he hecho, pero tu sangre en la cruz creo que me ha lavado totalmente y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Dichosos y felices todos ustedes, los misericordiosos, los que tienen compasión de la gente, los que no ven a la gente como objetos para usarlos, sino que ven a las almas y a las personas como almas que necesitan esa mano amorosa tuya y mía para decirles que Dios les ama y que quiere hacer la paz con ellos. Y dichosos y felices todos ustedes en esta mañana que han invitado a Cristo por primera vez a sus vidas, a los cuales les pido que si hiciste esta oración, te pongas de pie en tu lugar. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias allá atrás, mucha gente. Gracias a Dios por estas almas. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias. En el nombre de Vida Nueva para el Mundo, les damos las más cordiales felicitaciones para este año y el próximo. Que Dios los llene de su paz, que ponga sobre tu vida su paz en este momento y que tú puedas vivir la corta vida que nos queda para agradar a Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo.